Bienvenido al video de aprendizaje de prácticas de manejo de registros en el área de maternidad. Este video describe importantes parámetros que deben registrarse en las operaciones de maternidad y cómo usarlos para el manejo de la granja y el personal. Los registros son un componente crucial de las operaciones lecheras, necesarios no solo para la identificación básica y el manejo de los animales, sino también para la solución de problemas y la toma de decisiones. Alrededor del 74% de las operaciones lecheras en los Estados Unidos tienen registros escritos a mano, mientras que solo el 19% tiene sistemas de registros computacionales en la granja. Sin embargo, este 19% de las operaciones representa casi el 57% del total del ganado lechero en los Estados Unidos, lo cual da a entender que se trata de granjas de gran tamaño. Independientemente del tipo de sistema de registro, en los Estados Unidos se están recolectando registros del 98,4% del ganado lechero. Dado que la recolección de registros requiere una capacitación adecuada y una considerable cantidad de tiempo, los productores deben conocer qué información es crucial registrar y monitorear para evitar pérdidas relacionadas con el parto. Los incidentes de salud y las pérdidas, tales como la distosia y los natimortos, se registran en las operaciones de maternidad de la mayoría de las granjas lecheras debido a su impacto directo en la salud y el rendimiento de las vacas y terneros y en última instancia en la rentabilidad de la operación. Sin embargo, estos parámetros se conocen como factores retrasados porque hay un desfasaje de tiempo entre la aparición de la enfermedad y los factores que conducen a la aparición de la enfermedad. A pesar de que esta información es útil para monitorear el rendimiento animal y la rentabilidad de la operación, es crucial registrar la información sobre los factores que condujeron a la ocurrencia de estos eventos indeseables. Estos factores se conocen como factores líderes y son los factores de riesgo que contribuyeron de alguna manera a la ocurrencia de estos eventos negativos. Recuerde, si no puede medirlo, no puede manejarlo. Pero, ¿cuánta información es suficiente? En un estudio que incluyó grandes granjas lecheras en Ohio y Colorado, se determinó los mejores parámetros que se deberían registrar en las operaciones de maternidad. Estos parámetros se enumeran en el eje de las Y en el gráfico. Luego, se evaluó la proporción de operaciones lecheras que registraron cada parámetro expresado en el eje de las X en el gráfico. Todas las operaciones registraron información básica para la identificación y el manejo de los animales, tales como la identificación de la vaca y su becerro, el número de lactancia y la raza de la vaca, el sexo del becerro y la tasa de mellizos. Sin embargo, solo unas pocas o casi ninguna de estas granjas registraron información sobre factores líderes de las pérdidas relacionadas con el parto, como es el caso del vigor del becerro, la calidad del calostro y la dificultad del parto. Las pérdidas relacionadas con el parto, como su nombre lo indica, son eventos indeseables en torno al parto que afectan la salud y el rendimiento de la madre y del becerro. Las pérdidas más comunes relacionadas con el parto son la distosia, la fiebre de leche, los natimortos, la retención de placenta, la metritis, la diarrea neonatal y la infección umbilical, entre otros. Se han identificado muchos factores líderes de pérdidas relacionadas con el parto, como por ejemplo cambios anormales en la condición corporal cercana al parto, partos de mellizos, número de lactancia, manejo nutricional en el periodo pre- y postparto que predisponen a enfermedades metabólicas como la cetosis y la hipocalcemia, y factores relacionados con el diseño y el manejo de las instalaciones, como por ejemplo la carga animal y la higiene del perineo de los animales, entre otros. Mantener registros precisos de estos factores ayuda a los productores y consultores a monitorear, controlar y prevenir o solucionar las pérdidas relacionadas con el parto, mejorando así el rendimiento de las vacas y los becerros en las operaciones de maternidad. Los registros que se deben colectar en las operaciones de maternidad pueden dividirse en 4 áreas principales: registros de la madre, registros del parto, registro del becerro y registro del manejo del calostro. De la madre, el número de identificación, la raza, la condición corporal, el número de lactancia y la higiene del perineo son importantes parámetros de identificación y factores de riesgo que deben ser recolectados para manejar de manera eficiente las vacas en el periodo del parto.
Los parámetros que se deben registrar del parto incluyen el tiempo de inicio y finalización del parto, el grado de dificultad del parto, la incidencia de partos melliceros y la posición del becerro. En la sección de terneros recién nacidos, los registros deben incluir el número de identificación del becerro, la raza, el sexo, el peso, el estado, que puede ser clasificado como vivo, muerto, aborto o malformación, y el vigor del becerro. Finalmente, en la sección del manejo de calostro, los principales parámetros a registrar son la calidad y la cantidad del calostro administrado y la hora en que se suministró el primer calostro al becerro. Además, en cada sección siempre debe registrarse el empleado que estuvo a cargo de cada práctica para poder monitorear el desempeño del personal. Esta diapositiva muestra un ejemplo de una hoja de registros de una operación de maternidad. El momento de recopilación de los datos, así como la identificación del personal que realizó la tarea, son piezas cruciales para monitorear el desempeño del personal y el manejo de animales. Además, siempre proporcione un breve resumen de la definición de los parámetros a registrar, especialmente si están en una escala, como se muestra en la parte inferior de esta diapositiva. La recolección de registros precisos y completos en las operaciones de maternidad permite a los administradores y productores de la granja no solo monitorear y manejar el desempeño de los animales, sino también monitorear el seguimiento de los protocolos por parte del personal, e identificar así áreas para mejorar a través de reuniones de equipo o reentrenamiento del personal. Además, los productores y consultores pueden identificar factores de riesgo mediante el análisis de estos registros en casos de importantes pérdidas relacionadas con el parto. Aunque se requieren registros precisos y completos para monitorear el cumplimiento y el desempeño del personal, el proceso principal de manejo de personal debe comenzar con la evaluación general de la experiencia del personal, seguida de la asignación apropiada de trabajo de cada empleado. Luego, se debe realizar una capacitación inicial, no solo sobre los protocolos, sino también acerca de los porqués de esas prácticas y las consecuencias de la falta de cumplimiento de las mismas. Una evaluación de conocimiento antes y después de la capacitación es útil para medir la ganancia de conocimiento del personal. La capacitación inicial debe finalizar con una demostración aplicada de las prácticas de manejo para enseñar y evaluar las habilidades del personal. Esta práctica permite al personal ganar confianza haciendo las tareas requeridas, especialmente para aquellos empleados sin experiencia previa trabajando con vacas, ya que pueden recibir orientación e instrucción si se equivocan. Finalmente, el monitoreo regular a través del análisis de registros y la evaluación del personal son beneficiosos para determinar el tiempo para el próximo entrenamiento. Aunque este enfoque es efectivo cuando se aplica y monitorea correctamente, hay otros factores no relacionados con el conocimiento y las habilidades del personal que pueden afectar negativamente el desempeño del personal. Tales factores pueden incluir empleados con tareas múltiples y sobrecarga de trabajo, ambiente de trabajo deficiente y actitud negativa del personal. Estos factores pueden identificarse a través de reuniones regulares y abordarse de manera oportuna a fin de evitar pérdidas futuras debidas al bajo rendimiento del personal o a la pérdida de empleados capaces y confiables. En Pennsylvania State University ofrecemos una variedad de capacitaciones en inglés y en español para el personal de las lecherías. Estas capacitaciones están dirigidas tanto a aumentar el conocimiento del personal a través de presentaciones orales, como las habilidades del personal a través de demostraciones prácticas. Además, se evalúan los impactos de estas capacitaciones en el conocimiento y el desempeño del personal, así como en la rentabilidad de la finca, lo cual se puede utilizar para determinar el mejor momento para realizar un reentrenamiento. Este fue el último video de la serie de videos de aprendizajes de prácticas de manejo en el área de maternidad. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor no dude en contactarnos. Muchas gracias por su atención y esperamos que la información proporcionada haya sido beneficiosa para el éxito de su finca.